Buenos días, maestra Verónica. Mi nombre es Fernanda Barrero Holguín y hoy voy a presentar el tema traducción jurídica, el rol del perito traductor, marcos regulatorios y procesos de acreditación en México. Esta investigación y análisis se basan principalmente en la experiencia compartida por la abogada y perito traductor Margarita Arismendi en una entrevista para la Academia de los Grandes Traductores. El propósito de esta exposición es profundizar las características únicas de la traducción en el ámbito legal mexicano, su terminología oficial, los requisitos para poder ejercerla y las autoridades que la regulan. Para comenzar, es indispensable aclarar que en nuestro país, en el campo de las leyes y los idiomas, se dividen en dos grandes vertientes que no podemos confundir. Tenemos la traducción jurada y la traducción jurídica. Por un lado, la traducción jurídica es esta que se define estrictamente por el contenido del texto, es decir, que es un proceso de traducir documentos que pertenecen al ámbito del derecho como contratos, estatus empresariales, leyes extranjeras, todo esto, pero solo con fines informativos o de negocio. Cualquier traductor especializado puede realizarla, pero por sí sola en realidad no posee un valor oficial ante las autoridades. Por otro lado, tenemos la traducción jurada, que en México oficialmente se conoce como traducción certificada o traducción peritada. Esta diferencia de la anterior no se define solo por su contenido, sino realmente por la figura legal de quien realiza esta traducción. En este caso, un perito traductor que es autorizado por el gobierno. Esta modalidad exige obligatoriamente la incorporación de un sello oficial, de la firma del perito y una leyenda de fidelidad, lo que otorga plena validez legal ante los tribunales, los ministerios públicos o las notarías. Aquí tenemos un cuadro comparativo para poder ilustrar un poquito más las diferencias entre la traducción jurídica y la traducción jurada o certificada. Podemos ver que mientras la traducción jurídica se enfoca en el contenido técnico para una lectura más interna en la empresa o en estudios, la traducción jurada o la traducción certificada se enfoca en la formalidad ante la ley para trámites como apostillas, juicios, trámites migratorios, entre otras cosas. Luego tenemos el ejemplo de un documento certificado por un perito traductor. Podemos encontrar el sello de este perito y abajo la leyenda de certificación que les mencioné hace un momento. Un aspecto muy interesante que destaca la entrevista son las perspectivas internacionales y cómo cambia la terminología según el país. Por ejemplo, en España, esta profesión depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y se le denomina formalmente como traducción jurada. En Argentina, el sistema exige estar colegiado por una ley estatal y se le conoce como traducción pública. Mientras tanto, en México nos alejamos de esos términos y adoptamos el término de traducción certificada, la cual está sujeta exclusivamente a las disposiciones de los poderes judiciales, tanto federales como estatales. Ahora bien, ¿qué se necesita en México para convertirse en un perito experto acreditado? En la entrevista nos mencionan 3 pilares fundamentales para poder lograrlo. Tenemos la formación académica, los exámenes teóricos prácticos y la actualización continua. Respecto a la formación académica, ocurre un fenómeno muy particular, a mi parecer, que las convocatorias oficiales, al menos en nuestro país, no exigen obligatoriamente un título específico en una licenciatura en traducción. Esto porque históricamente
en nuestro país no hay muchas escuelas que impartan esta carrera. Sin embargo, sí exige demostrar estudios equivalentes como diplomados, maestrías, certificaciones de idiomas con validez internacional. En el segundo pilar tenemos los exámenes teóricos prácticos. Aquí los aspirantes deben aprobar evaluaciones sumamente minuciosas para demostrar que dominan no solamente el idioma, porque vaya, eso es lo principal para ser un traductor, sino la terminología procesal y el derecho. Después tenemos el último pilar, que es la actualización continua. Conseguir el sello no es permanente, o sea, no es que ya tengo el sello y jamás lo voy a renovar. Al contrario, la renovación es de carácter obligatorio y para mantener vigente esta acreditación, el perito debe demostrar año con año que ha seguido estudiando para poder ejercer esta profesión. Pasando al marco institucional, en México operamos bajo un sistema dual de regulación, el ámbito estatal y el ámbito federal. En el ámbito federal, el organismo principal es el Consejo de Judicatura Federal. Este convoca anualmente y, como dato destacado en la entrevista, nos menciona que está muy digitalizado. Se gestiona en línea, con firma electrónica y su filtro es meramente documental. En este mismo nivel tenemos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este exige que cualquier documento extranjero de propiedad industrial esté respaldado por un perito. En el ámbito estatal, aquí la regulación cae en los tribunales superiores de justicia de los estados. Aquí la convocatoria normalmente es cada 3 años y, a diferencia del ámbito federal, son presenciales y requieren obligatoriamente un examen práctico. Para aplicar estos exámenes, los tribunales actúan en conjunto con organismos coadyuvantes, apoyándose de instituciones académicas como la UNAM para hacer una evaluación y colaborando con gremios como el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación para vigilar la ética profesional. Para concluir esta presentación, me gustaría destacar 2 reflexiones fundamentales. La primera es que la traducción certificada en México es un pilar indispensable de asistencia a la justicia y la seguridad pública. Un error en este ámbito puede afectar la libertad de una persona, el patrimonio de una empresa o la validación de un medicamento en el extranjero. La segunda es que de cara al futuro queda claro que ser bilingüe no basta, no es suficiente. Esta profesión exige una especialización jurídica y una constante actualización. Como futuras generaciones de profesionales de idiomas, nuestro reto sería como integrarnos a los colegios profesionales y fortalecer este gremio para adaptarnos a los cambios en el mercado. Muchas gracias por su atención.